general no puedo estar todos los meses. ¿Por qué no me van diciendo de dónde es cada una? Las tengo todas agendadas, o sea, todas las puse en el Facebook. Pero ¿de dónde es cada una de las oyentes? Bueno, Andrea, esto no grabe más, no grabe más porque... Claro, bueno, pero de las que estamos acá. Sí, bueno, ya, esto, empieza María Fernanda, tú, si quieres. Hola, buenas noches para los que están en las noches, buenas tardes acá, yo desde Colombia estoy transmitiendo. Mi nombre es María Fernanda Padilla, yo soy médica psiquiatra, soy psicoterapeuta con entrenamiento en terapias de psicoterapias cognitivas conductual de tercera generación, formada en DBT con el Instituto de Linehan, y estoy haciendo MBCT con Oxford Mindfulness Center, que es terapia cognitiva basada en mindfulness. Yo soy la que voy a hablar, así es, sobre las introducciones a la terapia dialéctica comportamental, sobre todo para aquellas personas o consultantes, como hablamos nosotros desde la DBT, que no regulan bien las emociones. ¿Listo? Muy bien. Ahora las demás, sin tanta presentación, porque no hablan, díganme, Andrea, Jennifer, Sandra, ¿de dónde son? Ruby Castilla de Cincinnati, Ohio. Andrea de Colombia. Jennifer de Puerto Rico. Ah, mira, yo en una época iba mucho a Puerto Rico. ¿Quién más? Sandra López desde San Rafael, Mendoza. ¿Vos sos de acá, de Mendoza, de mi país? Claro, de Argentina. ¿Y no nos conocemos? Sí, nos conocemos, Ah, sí. Si no, ya apagaba, porque mi ego no podía soportar que no me conocieran. Yo te reconozco y hemos compartido con Ruby, hemos compartido congresos. Muy yo bien. He estado trabajando con de Mendoza hemos compartido vino también. Obvio. ¿Quién más de las otras chicas? Rubí, perdóname, pero sí. Tranquila, no te preocupes. Entrando otras. La doctora María Idalí creo que está en Canadá ahora, creo. Ah, mira. Pero no estoy tan segura, creo que sí, ella está en Canadá. Marlene, no sé dónde está Marlene. De Bolivia. Marlene, de Bolivia. Miriam, ¿de dónde está? La doctora Miriam Gutiérrez. ¿En Bolivia también? Pero. Doctora Ruby, estaba sin voz. Estoy en Toronto. ¿Viste, Rubí? Doctora María Idalí. Siendo inoportuna, hipertímica, insolente, para que todos sepamos de dónde somos. Claro, es cierto, está muy bien, está muy, no es inoportuna, está muy oportuna. Tal cual. Sí, muy bien. Bueno, ahora sí dejo al oyente, María Fernanda, no te quiero quitar tiempo. No, Andrea, no. No te quiero poner en compromiso, pero espero que me deslumbres. Ella deslumbra siempre. Haremos todo lo posible. Bueno, ahora sí, doctora María Fernanda Padilla desde Barranquilla, Colombia. Aquí es toda su... vamos a escuchar. Para Latinoamérica. Para Latinoamérica. Para América, digamos, América. Muy bien. Muy bien. Como les mencioné, bueno, rápidamente voy a comentar algunos datos históricos acerca de esta psicoterapia. Fue desarrollada por Masha Linehan. Ella es una psicóloga de la Universidad de Washington en Seattle. Ella empezó a notar que muchas veces cuando llegaban a las guardias de psiquiatría en el hospital de Seattle, sucedía que llegaban muchos, cada vez más jóvenes, con algunos tipos de comportamientos que eran de difícil manejo. Sucedía que los terapeutas o psiquiatras tratantes no daban para dar un buen manejo o acompañamiento a este grupo de pacientes. Este grupo de pacientes tenían ideas muy estructuradas de suicidio, ¿sí? O de autolesiones o conductas autolesivas sin intención suicida. Y pasaba que causaba demasiado agotamiento
a este grupo de psicólogos y psiquiatras de las urgencias del hospital. Ahí entonces empiezan las investigaciones de cómo empezar a dar un tratamiento efectivo para este grupo de personas o pacientes que empiezan a consultar. ¿Qué era lo que pasaba? Sucedía que, o el objetivo principal que se necesitaba era que el consultante que asistiera o que llegara a una urgencia y después se iba a derivar a consultorios externos para iniciar un proceso psicoterapéutico, se necesitaba que se mantuviese con vida y mantenerse en la terapia. Pero ¿qué pasaba? Entonces empezaban los terapeutas a tratar de cambiar las conductas que estos pacientes tenían como de problemas, cuáles son conductas problemáticas, consumo excesivo de drogas, las autolesiones, conductas sexuales inapropiadas, todo aquello que pudiera atentar contra su vida. Y cuando el terapeuta trataba de cambiar la conducta, estos consultantes se sentían rechazados o criticados y dejaban las terapias. También se trataba de que ellos puedan tolerar el malestar para no hacerse daño, ¿sí? Para poder aprender a resolver los problemas. Entonces lo que se necesitaba era crear algunas habilidades para que esta persona, este paciente, pudiera ponerlas en práctica cuando no estuviera dentro del grupo de psicoterapia. Otro de los objetivos que se estaban dando cuenta era que se necesitaba que los terapeutas estuvieran entrenados. ¿Por qué? Porque eran pacientes de muy difícil de manejo y que causaban mucho agotamiento y un tipo de burnout, lo cual a veces los terapeutas abandonaban todo lo que era la psicoterapia con estos pacientes. Y realmente no había un modelo que pudiera explicar todo esto que pasaba o cómo tratar este padecimiento y cómo desarrollar una terapia para ellos. Ahí empiezan a formularse una serie de soluciones y es cuando se va estructurando desde los 90 hasta nuestros tiempos, porque la DBT se vive adaptando y actualizando este tipo de intervenciones. Sigue, como les comento, sigue siendo permanentemente en revisión, pero la base de la DBT es tomar los principios básicos de la conducta, los modelos de la conducta que conocemos, y están formulados en la dialéctica. La dialéctica como la filosofía, pero con las prácticas Zen, ¿sí? La filosofía Zen. Y se denominó así, terapia dialéctica comportamental o conductual. A ver, fue desarrollada para los pacientes con trastornos límites de personalidad, pero como cada vez se ha ido actualizando, el corazón de todo, de la TLP o de los pacientes con trastornos límites de personalidad es la desregulación de sus emociones. Ellos están incapacitados a poder regular bien todas sus emociones, regular las acciones, regular su comportamiento, regular sus pensamientos, sus expresiones verbales y no verbales. Entonces, esto es lo que sucede normalmente con este grupo de pacientes. Lo que es que ellos no regulan bien sus emociones. Aquí yo les voy a leer rápidamente como un caso clínico corto de una chica X llamada Jenny, que es un ejemplo de que no regula bien sus emociones. Más adelante lo diré. Aquí hay un modelo en esta desregulación emocional de este grupo de pacientes y se llama modelo biosocial, en donde hay una disfunción biológica en todo esto que es el sistema de regulación emocional, lo conocemos, el sistema amigdalino, y cómo esta respuesta emocional inmediata no es procesada rápidamente por todo lo que es la corteza prefrontal. Esto, por un lado, es la disfunción biológica y está la otra parte que es el ambiente o el entorno invalidante, que se conoce o que se explica como un entorno invalidante. Un entorno invalidante es un entorno en donde las expresiones del afecto, en donde las emociones, en donde el hablar, el comunicar no es bien visto y es anulado. Eso es un ambiente invalidante.
Entonces, la desregulación emocional desde lo biológico está mediado por factores genéticos o eventos intrauterinos, sucesos traumáticos tempranos, cambios en la morfología del cerebro, eso desde lo biológico. Y la vulnerabilidad emocional surge en estos pacientes porque ellos, al no regular bien sus emociones, son muy vulnerables emocionalmente. Surge como o se manifiesta como una alta sensibilidad a cualquier estímulo. Son altamente sensibles. Sensibles no solamente desde de las emociones, sino hasta sensorialmente. Tienen una respuesta muy intensa a las emociones, tanto emociones de difícil manejo o emociones positivas, como a veces se llaman, o emociones negativas, no las regulan bien. Y ellos les cuesta, cuando tienen todo este repertorio de emociones disparados, les cuesta mucho retornar a la calma cuando ya se dispararon o hubo una excitación de sus emociones. Entonces, ¿qué necesitan ante la vulnerabilidad emocional? Pues se supone que ellos necesitarían menos estímulos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un umbral de respuesta más bajo de lo que es una persona promedio. Pero ya sabemos que eso es en nuestro día a día o diario vivir no es posible. Entonces, es cuando uno empieza a darse cuenta que sufren y es cuando son más necesitados o ellos estarían como sí, necesitados, otra vez digo, de este manejo mejor de todo lo que son sus emociones. Si uno empieza a indagar, va a encontrar que hay antecedentes en la familia de trastornos de estado del ánimo o que son familias con alta reactividad o conductas impulsivas. Entonces, ¿cómo es la desregulación? La desregulación emocional, si uno lo hace más o lo ramifica, uno puede darse cuenta que hay desregulación a nivel de sus relaciones interpersonales. Ellos tienen relaciones caóticas, tienen un miedo al abandono constantemente. Hay una desregulación del self en cuanto a su identidad sexual, quiénes son. Les cuesta trabajo como poder identificarse a ellos mismos. Hay una sensación constante de vacío. A nivel de su conducta no se regulan bien. Y en esto no regular bien la conducta empiezan con las autolesiones o estas conductas impulsivas. Y cognitivamente les cuesta también regularse y es cuando ellos a veces, y nosotros lo hemos visto en consultas, que se empiezan como a disociar o tienen a veces como ideas paranoides y pueden a veces tener alteraciones sensoperceptivas sin llegar a ser alucinaciones como tales o delirios. Inicialmente les explicaba lo que era un ambiente invalidante. Aquí voy a definirlo como tal, lo que es. Es un contexto en el que sí, textualmente, es un contexto en el que recurrentemente se responde en forma inapropiada a las experiencias privadas, donde se minimiza, trivializa o se responde de una manera extrema a la comunicación de preferencias. Es un contexto donde la enseñanza de habilidades de regulación emocional es inadecuado y además se produce aprendizajes disfuncionales. Un ambiente invalidante es el clásico ejemplo cuando el niño se cae y está llorando y el padre le dice, no, ¿por qué lloras? No tienes por qué llorar, los niños no lloran, ¿sí? O cuando le dicen constantemente, siempre estás llorando, no eres fuerte, tienes que aguantar, no tienes que hacerte el más fuerte, eso es invalidar. ¿Listo? A eso se le conoce invalidación de las emociones, que es un término muy, muy actualizado. ¿Qué pasa? Cuando hay un ambiente invalidante, no se responde bien a las experiencias que está experimentando cada individuo, ¿sí? Son mal vistas esas experiencias privadas o son expuestas ante las demás personas. Son insensibles a la experiencia privada, cosas compartidas, digamos, la minimizan. Y cuando de pronto comparten algo privado, entonces se reacciona de una forma extrema. De pronto cuando comentan algo muy íntimo,
esta persona está esperando quizá como un acompañamiento y la respuesta que recibe es de pronto un regaño o una crítica a esto que está comentando. Entonces, ¿en qué trabaja entonces directamente DBT? Trabaja en dos aspectos. En que haya un cambio, o sea, es hacer cambio y aceptación. El cambio de estas conductas problemáticas, porque así se conocen a todas las conductas que tratan de utilizar este tipo de consultantes para poder regular sus emociones. ¿Cuáles son conductas problemáticas? Todas aquellas que atenten contra la vida o que atenten contra el bienestar, ¿sí? Es lo que se conocen como las autolesiones, lo que se conoce el uso problemático de sustancias, las conductas sexuales de riesgo, juego patológico, todo lo que puede ser que sean conductas de tipo compulsivas y que atenten contra la vida o el bienestar de esa persona. Entonces, se trata o se supone de hacer un cambio de estas conductas y también una aceptación de lo que pasó. ¿Por qué? Porque por lo general les cuesta trabajo aceptar todas estas situaciones que están viviendo y entran en ese ciclo de la desregulación emocional, porque constantemente están el autorreproche, la culpa y el miedo a de pronto abandonar este tipo de conductas porque son la forma en que han aprendido a regular sus emociones. Entonces, aceptar que hay un problema, aceptar que no usan apropiadamente unas buenas estrategias para empezar a hacer el cambio. Bueno, entonces la dialéctica, ¿no? La dialéctica, ¿qué nos dice la dialéctica? Realmente la dialéctica es, desde la corriente filosófica, es una conversación con argumentos en donde siempre hay una tesis que se formula, ¿cierto? Se formula una idea, a esta idea puede aparecer una contradicción, que es una antítesis, y después, para hacer una resolución de problemas, es cuando surge la síntesis. Entonces, eso es lo que se trata, la dialéctica. A través de unas argumentaciones, llegar a una resolución de problemas para poder tener una nueva comprensión. Aquí está mejor plasmado en esta gráfica cómo es que se da la terapia dialéctica comportamental, en donde es una terapia que tiene una gran énfasis en el cambio, pero el balanceado también con la aceptación que se hace del mindfulness y la validación dirigido a una resolución de problemas para ver nuevas soluciones a todas las conductas que yo estoy teniendo. Entonces es un balance entre el cambio y la aceptación. Eso es la terapia dialéctica comportamental. Bueno, entonces, ¿qué son dialécticas? Como se mencionaba, una dialéctica es ver que en una situación hay dos verdades, ¿sí? O sea, pueden haber dos verdades, no hay una verdad absoluta. Ejemplo de dialécticas está esta. Todos estamos conectados de alguna manera. Todo lo que das vuelve. El océano y las olas son uno. Estos son ejemplos de dialécticas. Todo lo que puedas imaginar está compuesto de fuerzas opuestas. El balance entre opuestos es caminar por el camino del medio. El que solo conoce su propio lado sabe poco del mismo. El cambio es lo único constante. Otro ejemplo de dialéctica es no puedes bañarte dos veces en el mismo río. Por ejemplo, un solo voto puede cambiar el resultado. Entonces, ¿qué nos quiere decir o cómo podemos comprender la dialéctica? En que dos opuestos pueden estar en la misma balanza. Por ejemplo, yo puedo tomar una decisión y al mismo tiempo dudar de ella, ¿sí? Entonces, eso es una dialéctica. Y de eso se trata, de poder equilibrar. Y eso es lo que uno trata de llevar a estos consultantes, de que ellos puedan equilibrar y no irse a los extremos, como suele pasar con ellos, que es cuando empiezan las conductas problemáticas. Bueno, manejar cuál sería la metodología para poder empezar a resolver estos problemas.
sería manejar las conductas, problemas de una forma sistemática, de una forma organizada. Se hace un análisis de la conducta, se hace colaborativo porque uno trabaja con el consultante haciendo una elaboración de cómo fueron apareciendo estas conductas, y uno va haciendo un análisis del comportamiento antes de que apareciera la conducta. Se empiezan a formular hipótesis para que podamos ir trabajando en estos problemas. El trabajo entonces en DBT, ¿en qué consiste? Si yo estoy hablando de que se tiene que hacer, o sea, para poder regular bien las emociones, se tiene que hacer unos análisis del problema o de las conductas que terminan siendo problemas, y al mismo tiempo crear y desarrollar algunas habilidades para resolver los problemas. Entonces eso se hace en dos grupos o de dos formaciones. Estos consultantes requieren una formación individual, que es cuando lo hacen con el terapeuta de DBT en el consultorio, y es donde uno observa las conductas, problemas en el detalle, hace el análisis de la conducta. Y la parte grupal es en donde el individuo, sujeto o consultante empieza a desarrollar las habilidades para hacer las resoluciones de los problemas. ¿Sí? Serían esos dos formatos que son necesarios para poder hacer bien el trabajo en DBT. Entonces, un módulo de trabajo en DBT, ¿qué es lo que se trabaja? Se hacen habilidades básicas de conciencia plena, mindfulness. El mindfulness es la pieza angular de la DBT. ¿Por qué? Porque siempre se trata de volver a estar consciente, volver a estar presente en el momento a momento para poder observar cómo van toda esa ola de las emociones que empiezan a aparecer, para hacerlas muy conscientes y ser como un espectador de uno mismo, de cómo va apareciendo todas mis emociones. Se empiezan a desarrollar habilidades en la efectividad interpersonal. Conocemos muy bien que las personas que no regulan bien sus emociones a nivel de sus relaciones afectivas, a nivel de relaciones de todo tipo, familiares, amorosas, de trabajo, no son fáciles, ¿sí? Son muy difíciles, son tenidos como los problemáticos, ¿sí? Entonces se empiezan a desarrollar habilidades para que puedan mejorar sus relaciones interpersonales. Habilidades a que aprendan a regular bien también sus emociones, que noten cómo aparecen esas cascadas de emociones y cómo pueden desactivarlas o regularlas, o cómo pueden buscar algunas estrategias para poder tolerar un poco más el malestar cuando no puedo controlar bien todas mis emociones. Ese es otro módulo que es de habilidades de tolerancia al malestar. Si se dan cuenta, todos están como entrelazados, o sea, tiene un sentido uno tras otro en la medida que se van creando las habilidades. Bueno, como conclusión, ¿qué es lo que actualmente se estima o las estadísticas? Y va en aumento, que 136 millones de personas en el mundo sufrirán de una severa desregulación emocional en algún momento de nuestras vidas. Realmente es un tipo de sufrimiento, y esto reduce notablemente pues la calidad de vida de las personas que lo están padeciendo, y sobre todo pone en riesgo todo lo que es su existencia. La desregulación emocional no solo está presente en la TLP, cuando fue desarrollada la terapia, fue desarrollada para este tipo de pacientes, sino también está presente cada vez más, está más, la vemos, ¿no? Lo observamos nosotros desde la clínica en otro tipo de trastornos, en los trastornos del estado del ánimo, en los abusos de sustancias, en los trastornos de la conducta alimentaria, vemos la desregulación emocional. La DBT es el tratamiento de terapia cognitiva conductual de tercera generación con más evidencia en este tipo de poblaciones, en la población que no regula bien sus emociones. Y tiene un gran beneficio tanto para el que lo padece y como a la familia que está acompañando, que también sufre toda esta problemática. Bueno, entonces... Muchísimas gracias, doctora María Fernanda. Excelente la presentación. Tenemos tiempo para preguntas. Yo creo que... Sí. Yo, obviamente. Dale. Sí.
Me encantó la presentación, pero yo preguntaría, diferencia entre la efectividad de la terapia en niños y en adultos y en hombres y mujeres. Sí. Bueno, la terapia se ha adaptado, ¿no? De hecho, hay un nuevo formato que es DBT Child, ¿sí? Recientemente fue desarrollado en Washington, hay una psiquiatra que la desarrolló y la está impartiendo hace unos 3 años. ¿Por qué se ha desarrollado o por qué hubo una adaptación para niños? Porque cada vez más se nota la desregulación emocional desde temprana edad. Ya los niños de hoy en día, desde los 8 o 9 años, son más conscientes de sus emociones y a veces tienen conductas problemáticas, como conductas como irritabilidad, empiezan ya a hablar desde temprana edad, 9, 10 años, de no querer vivir más. Cada vez más están expuestos al bullying. Y lamentablemente esto es una educación emocional para poder regular bien las emociones. Y sí, se ha adaptado, se ha hecho una nueva adaptación. Hace 3 años empezó la nueva adaptación de niños. Eso que habría que esperar a ver cómo van las investigaciones de la nueva implementación, pero sí se empezó a desarrollar principalmente por el aumento de casos de niños con ideaciones suicidas o con conductas de riesgo, de autolesiones o manifestaciones de no querer vivir más. Por eso se desarrolló. Adultos, hombres o mujer, bueno, la desregulación emocional siempre está más, digamos, el grupo más afectado termina siendo las mujeres. Esto tiene que ver, como decía, por el ciclo reproductivo, los cambios hormonales que nosotros padecemos nos hace más vulnerables a no regular bien las emociones. Entonces somos el grupo de mayor riesgo que no regulamos bien las emociones. También, además de nuestro mismo ciclo reproductivo, la sociedad no nos ayuda mucho, ¿no? Al tenernos de pronto ser como más víctimas de acoso, víctimas de, o sea, somos a veces como... A tolerar menos nuestros cambios de emociones. Además, y que también de pronto somos, o sea, socialmente entre hombres y mujeres no estamos en un mismo nivel y nos cuesta trabajo conciliar los dos aspectos, madre, trabajadora, el tema de salario y demás. Entonces también esos son factores desencadenantes de crisis, de no regular bien las emociones. ¿Ya? Bien. Y a veces se buscan conductas problemáticas para poder regularlas. Entonces, es más común en mujeres. Muchas gracias, doctora. Otras preguntas y gracias, Andrea, por esas preguntas tan interesantes. Y gracias, María Fernanda, por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Nadie tiene ninguna, yo tengo otra. Bueno, Marcela, creo que Marcela tiene. Marcela Noguera. Bueno, Marcela, tu turno. Dale. Bueno, doctora, muchas gracias por la charla, primero que todo, pero quería preguntar, como yo sé que esto puede ser muy indefinido, pues dependiendo del paciente, pero más o menos hay un tiempo como establecido de duración de la terapia y tiene algunas fases, pues yo he leído como algo como en los seminarios, pues yo soy residente ahorita y sí he visto que tiene como algunas fases, pero pues usted que tiene más experiencia en esto, ¿cómo lo maneja? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, no, a ti, Marcela. Sí, esto se maneja en 2 formatos, en psicoterapia individual, del terapeuta de DBT individual. La terapia está aproximadamente en tiempo 1 hora y 45 minutos desde lo individual, y el formato grupal, que son los grupos de habilidades, está diseñado para 25 semanas, pero hoy en día lo que más se recomienda es que 25 semanas, casi estamos hablando de casi 6 meses, ¿no? Pero lo que hoy en día se está recomendando es que se lleve a 1 año, se repitan los módulos. Son módulos, o sea, cuando yo digo estas 25 semanas, casi 6 meses, es porque se dan 4 módulos. Es como un diplomado, llamémoslo así. A veces uno le dice, bueno, ven, vas a hacer un diplomado de cómo manejar tus emociones, ¿sí? Entonces uno le enseña, le dice así a los consultantes. Entonces uno va dando distintos módulos para que ellos aprendan y pongan en práctica afuera
todo lo que uno les enseña, y cuando estén en la terapia individual, uno pregunta, ¿pusiste en práctica las habilidades que aprendiste en el grupo? Uno hace un análisis digamos, de la conducta problemática y bueno, pudiste exponer una habilidad acá, ¿qué tal que hubiese, si esta que aprendiste lo hubieras puesto aquí, cómo hubiese sido? ¿Ya? Uno empieza a hacer esto. Entonces, estamos hablando de la terapia individual. La terapia individual sí no tiene un tiempo, puede ser indefinida, porque esto, al fin y al cabo, la regulación emocional es un tema que va y viene, pero el grupo de habilidades, el aprender las habilidades, sería para mayor efectividad y mejor conocimiento, 1 año. Muchas gracias, doctora. Doctora, yo tengo una pregunta relacionada con los outcomes, con los resultados de la terapia. ¿Cómo se mide si la persona, pues puede ser que sea subjetiva la medición? ¿Hay alguna medición objetiva de si ha mejorado la persona o cómo se mide la eficacia de la terapia? Me hablas de escalas, digamos, si hay algunas escalas de medición y todo. O no escalas, o solamente puede ser algunos estándares, como sí, que llene estos 3 requisitos al final, o que, no sé, no necesariamente escalas, porque no, sí. Ya, se clasifican, por ejemplo, si la de regulación casi siempre se hace en el grupo de habilidades para adolescentes y para adultos. Y casi siempre, por ejemplo, si son problemas de conducta alimentaria, entonces la disminución de las conductas problemáticas, por ejemplo, si tiene, digamos, purgas, si de pronto son restricciones, entonces se mide en el grupo de las trastornos de conducta alimentaria, sería que disminuyan este tipo de problemas. En los grupos de los que consumen sustancias, uso problemático de sustancias, la disminución del consumo de las sustancias. Entonces, de acuerdo a la patología o de acuerdo a la conducta problemática, disminución en tiempo y frecuencia, porque se entiende que ellos llegan con la problemática. Claro. Pero entonces se supone que ellos van desarrollando habilidades para no volver a repetirlas. Entonces uno va viendo, bueno, ha mejorado y todo lo demás. También la terapia tiene como también está basado en las conductas y todo lo que es las psicoterapias conductuales, siempre hay un castigo y refuerzo, ¿sí? Entonces no es paternalista, llamémoslo así. Si en algún momento la persona, porque se hacen compromisos, y si la persona no deja de cumplir con el compromiso, hay castigo, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces, ellos son refuerzos y ellos tratan de seguir adelante y vuelven. O sea, es algo, es muy, es bueno, es chévere, a mí me gusta. Es como personalizado, o sea, dependiendo de la persona, del individuo, el problema que tenga, de la patología que tenga. No se puede hacer a todos lo misma medición, no, porque es dependiendo de la patología de base que tenga. Exactamente. Gracias, doctora. Muy bien, ya entendí bien. Gracias. Más preguntas para la doctora. Un tema fascinante, doctora. Muchas gracias. Me quedó una última que no me la dejaron hacer. Bueno, había preguntas importantes. ¿Cuántos chicos, niños o adolescentes con patrones de desregulación emocional son bipolares el día de mañana? ¿Está estudiado eso? Sí. De hecho, en el trastorno bipolar, la desregulación emocional se tiene en cuenta, hoy en día se tiene en cuenta como un constructo, ¿no? Claro. O sea, se observa así como una forma de iniciación, porque empiezan con todo, ¿ya? Empiezan como con estos cambios, que a veces entonces son como, no encajan con TDAH, pero entonces tampoco son oposicionistas dominantes, o sea, es como un continuo. Entonces uno los coloca como, bueno, no le colocamos nombre o diagnóstico, pero lo que uno observa que longitudinalmente con el tiempo termina como, muchos de ellos terminan siendo trastorno afectivo bipolar, trastorno bipolar. Claro, o sea que sería como que la desregulación emocional es
sintomática y después sindromáticamente puede ir a un TDAH o a un bipolar o no, o curarse. Exactamente, así es, así es. Gracias, María Fernanda. No, Doc, con todo gusto. Más preguntas. Excelente pregunta, Andrea. Gracias, Rubí. Viste que tengo que estar siempre, no puedo, pero tengo que estar siempre. Pero que para eso estamos aquí, es realmente el ser así, el ser auténtico, es parte de lo que Sí, somos en Warm. sí. En Lo Warm que vemos todos los días. así es, así es. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más hace otra pregunta? Yo le tengo otra pregunta. Habla mucho de la combinación de varias terapias, pero la dialéctica.